Ya habíamos hablado, habíamos enunciado que era tener una primera derivada de una función, era encontrar la primera derivada, pero ese resultado seguía siendo una función y a esa función le encontrábamos también la derivada y así obtenemos esta notación que está aquí, que es la segunda derivada de la función y con respecto a x. Ojo, eso que acabo de marcar en azul no se lee d al cuadrado por y entre dx al cuadrado. No, eso no lo vayan a leer así nunca. Se lee la segunda derivada de la función y con respecto a la variable x. Aquí, tercera derivada de la función y con respecto a x y aquí la enésima derivada de la función y con respecto a x. Y prima, y biprima, y triprima y la enésima derivada de y. F', primera derivada, F biprima, segunda derivada y F triprima, tercera derivada. Por ejemplo, ¿cómo obtenemos la segunda derivada de la función y con respecto a x? Sencillo. Derivamos primero la derivada, derivamos primero la función y eso obtenemos la primera derivada, ¿cierto? Obtenemos una primera derivada. Si volvemos a derivar ese resultado, aquí, volvemos a derivar ese resultado, allí es donde obtenemos la segunda derivada. ¿Y qué es la tercera derivada? Es derivar, aquí, derivar, la función que es la segunda derivada de la función f que nos estén dando, de la función y que nos estén dando. Por ejemplo, miren esta función, y igual a 3x a la 4 menos 5x al cubo más 7x cuadrado menos 1. Aquí está, ¿eh? La primera derivada que sería igual, nosotros ya sabemos hacer eso, 4 por 3, 12, x al cubo, aquí está. Este 3 pasa a multiplicar, 3 por menos 5 es menos 15, x al cuadrado, menos 15, x al cuadrado, ahí está. Y la derivada de 7x cuadrado sabemos que es 14x, 14x, ahí está, miren. Y la derivada de 1 que ya sabemos que es 0. No aparece el más 0 allí. Este resultado es la primera derivada de la función y. Ahora, ¿a qué sería igual la segunda derivada de esa función y con respecto a la variable independiente x? A derivar la primera derivada de la función y. Entonces, derivar la primera derivada de la función y, que aquí está, que fue la que encontramos ahorita. Derivamos 3 por 12, 36. Como estaba x al cubo, le restamos 1 al exponente, por eso queda x al cuadrado. Miren. Menos 15x al cuadrado, la derivada de esto sería menos, aquí es 15, aquí sería menos 30, menos 30x. Aquí está, menos 30x. Y la derivada de 14x simplemente sería 14. Entonces, esta función que está aquí de grado 2 es la segunda derivada de la función y que nos dieron acá al inicio. Ahora, ¿qué pasa si derivamos esa segunda derivada? ¿Qué pasa si derivamos esa segunda derivada? Entonces obtenemos la tercera derivada de y con respecto a x. Sería derivar la segunda derivada de la función y. Y aquí está, ¿ves? Derivamos la segunda derivada de la función y que la acabamos de encontrar, que era 36x al cuadrado menos 30x más 14. Lo copian acá y derivan, ¿ves? Derivada de 36x al cuadrado sería 36 por 2, que sería 72x. Porque hasta el cuadrado le restamos 1 al exponente, simplemente queda 1. Menos la derivada de 30x, que sería menos 30. Y la derivada de 14, que sería 0. Esto es la tercera derivada, miren. Tercera derivada. Ahí está. Luego, si derivamos esa tercera derivada, obtenemos la cuarta derivada, la derivada de la tercera derivada de y, que sería derivar 72x menos 30, y la derivada de 72x menos 30, ¿cuánto es? 72. Luego, si derivamos esa función constante, que es la cuarta derivada en este momento, entonces obtenemos la quinta derivada de la función y. Es derivar la cuarta derivada de la función y, que sería la derivada de 72, que eso es 0. Miren, la quinta derivada da 0.
Y así sucesivamente, la sexta derivada da 0, la séptima derivada daría 0, la octava derivada daría 0 y la enésima derivada también daría 0. Porque recuérdense que 0 es un número. Y vimos en el teorema que la derivada de una constante, un número, es igual a 0 y se va a estar repitiendo infinitamente allí. Y luego así sucesivamente con esta función. Miren, pueden obtenerle la primera, segunda, tercera derivada. Las exponenciales, por lo general, se van repitiendo ellas, ¿no? Y ahí hay algunos ejemplos para practicar, ejercicios para practicar. Practiquen esos ejercicios, ya los deberían de hacer. Esto no debería darle ningún problema a derivar. Encuentren la primera, segunda y hasta tercera derivada de estos tres, de los primeros tres. Aquí le está pidiendo la segunda derivada. Aquí le está pidiendo la tercera derivada. Y así sucesivamente. En el repaso del capítulo, ahí están las reglas, están los resúmenes. Ahí los van a ir visualizando ustedes que están leyendo esta parte ya. Y ahí están la fórmula, ¿ven? Lo que hemos visto en todo en ese capítulo. Bien, el día de hoy, ¿qué nos toca abordar? Gráficas. ¿Cómo utilizamos el concepto de, cuando escuchen optimización, también la idea se tiene que venir asociado a la derivada. Optimización y tasas de marginalidad, todo eso tiene que ver con derivadas. Entonces, vamos a utilizar la derivada para dibujar curvas. Yo sé que en método 2 ya vieron ustedes todo sobre las funciones y cómo se grafican. Bueno, aquí vamos a hacer un repaso, pero lo vamos a hacer más rápido porque ya tenemos una herramienta que nos ayuda a hacer más rápido, que es la derivada. Primero vamos a ver, perdón, la primera derivada y la gráfica de una función. Allí nos vamos a concentrar en graficar utilizando el concepto de derivada. Aquí está, tenemos esta definición. Cuando la función es creciente y decreciente. A mí me gusta, eso que está allí se resume en este teorema, miren. Teorema 1. Tómale captura de pantalla y hay que aprenderlo. Si f de x es una función creciente, o sea que va de, si yo leo de izquierda a derecha, esa función iría hacia arriba. Es creciente, ¿ve? Hacia arriba. Que es diferenciable, o sea, tiene primera derivada al menos. Entonces, f' de x es mayor o igual que 0. ¿Sí? Si f de x es una función decreciente que es diferenciable, entonces la primera derivada es menor o igual que 0. Y ahí lo muestran el teoremita. Nosotros no nos vamos a enfocar tanto allí. Vamos al teorema 2. Tómenle captura de pantalla. Ahora, este nos dice lo siguiente. Si la primera derivada de la función es mayor que 0 para toda x en algún intervalo, entonces la función f es una función creciente de x sobre ese intervalo. Esto apréndanlo, ¿eh? Si la primera derivada de la función es positiva, entonces esa función es creciente en ese intervalo. Que eso es esta idea es la que nos va a ayudar a graficar esas funciones polinomiales. Inciso B. Si la derivada es menor que 0, o sea, la derivada es negativa, al evaluarle un número es negativa, para toda x en algún intervalo, entonces la función f es una función decreciente. O sea, si yo leo de izquierda a derecha, decreciente sería así, ¿eh? Miren la flechita, el mouse, sería hacia abajo. O de esta manera, perdón, esta manera, decreciente. Ya vamos a marcar con el lápiz nosotros. De x sobre ese intervalo. Tómenle captura a ese segundo teorema. Y acá nos dan un ejemplo. Miren esta parábola. Esa parábola tiene un cambio. ¿En qué punto tiene un cambio? Tiene un cambio en el punto 1 para x y, sí, 1 para x y 0 para y. Aquí, miren. Tiene un cambio. Viene de manera decreciente, miren. Viene decreciente, 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 decreciente. Y luego, después de ese punto, ya no sigue decreciente, sino que pasa a ser creciente, miren. Creciente, ¿eh? Esa parábola. Ya vamos a graficar nosotros y vamos a ver cómo hacerlo. Ahora, nos dan un ejemplo un poquito más complejo. Bueno, creo que la parábola hacen también una parábola hacen aquí.
Bien, miren aquí el ejercicio. El ejercicio 2 dice, determine los valores de X en los cuales la función, esta que está aquí, crece o decrece. O sea, vamos a buscar los intervalos en donde crece y decrece. ¿Cómo lo hacen? Primero, pues plantear de la mejor manera la función. Ojo aquí. Esta es la función. Luego, ¿qué le encontramos a la función? La derivada. La derivada de x al cubo menos 3x es 3x al cuadrado menos 3. Primer paso. Cuando ya tiene la derivada, si se puede factorizar, factorice. ¿Por qué? Porque esa la vamos a igualar a 0 para encontrar los puntos críticos. Igualándola a 0, vamos a igualar en esos puntos. Esos puntos que encontraron aquí, ya vamos a ver dónde los tienen. Los puntos serían, sería 1, 1 y menos 1. Esos serían los dos puntos, ¿ves? 1 cuando x vale 1 y cuando x vale menos 1. Esos puntos se ubican en esta tabla. Parten el eje real o la recta numérica en tres intervalos, de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 1 y de 1 a más infinito. Y en esos tres intervalos trabajan. Luego van a elegir un número de cada intervalo, eligen cualquiera. Aquí tomaron el menos 2, pero usted puede elegir el menos 10, el menos 20, el menos 30, cualquier número del intervalo. De este intervalo eligieron el 0 y de este intervalo tomaron ¿a quién? Al 2. Luego, esos valores que eligieron los evalúan ¿en dónde? ¿En dónde los van a evaluar? En f', en la derivada, miren. En la derivada los van a evaluar. Evalúan menos 2 en la derivada y les va a dar ¿cuánto? 9. 9 es mayor que 0, miren, es positivo. Y como nos dio positivo, vamos a decir que f es creciente. Luego, evalúan 0 en la derivada, miren, en la derivada. Cuando evaluamos 0 en la derivada, nos dio menos 3, nos dio negativo. Menos 3 es menor que 0. Es negativo, es el número. Entonces, vamos a decir que la función f en ese intervalo es decreciente. Luego, de 1 a más infinito, elegimos el 2. Lo evaluamos en la primera derivada y nos da ¿cuánto? 9. 9 es positivo. Como es positivo, vamos a decir que la función f, esa función f, es creciente. Miren, repito, creciente, luego decreciente y luego creciente. ¿Vieron cómo hice el mouse? No tendré otra forma. Lo voy a hacer ahora voy a hacerlo marcando. ¿Cuál fue el análisis al que llegaron? Que va creciente, luego viene decreciente y luego vuelve a ir creciente. Miren, ese es el comportamiento de la función S que acabamos de encontrar ahorita. Recuérdese que los puntos claves aquí, ¿cuáles van a ser? ¿Cuáles van a ser los puntos claves aquí? Menos 2. Aquí va a haber un punto clave y aquí va a haber otro punto clave. Esos dos puntos ya vamos a ver cómo encontrarlos y cómo nos van a servir para graficar, ¿verdad? Voy a borrar eso porque voy a avanzar más abajo ahora. Y miren, aquí está graficada, ¿ve? Creciente, decreciente, creciente. Y les hablaba de esos puntos, ¿ve? Esos puntos, ¿cómo los vamos a encontrar? Ya habíamos encontrado el menos 1. Evaluamos menos 1 en la función, no en la derivada, y nos va a dar 2. Luego, luego, el 1 que ya habíamos encontrado con la derivada igualándola a 0, evaluamos ese 1 en la función y nos va a dar menos 2. Así encontramos esos dos puntos. Ahora, este punto que está aquí, este punto que dice menos raíz de 3, ese nosotros deberíamos de poder encontrarlo, ¿eh? Ese punto. Este punto también y este punto también, miren. ¿Por qué les digo que deberíamos de poder encontrarlo? Bueno, porque se supone que en método 2 ustedes vieron cómo encontrar los interceptos en el eje X. Los interceptos en el eje X. Yo espero que estén tomando nota de todo eso, de toda esa teoría. Bueno, y eso es todo lo que hay que hacer. Ya con eso, pues deberíamos de nosotros poder hacer nuestro ejercicio. Vamos a ver. Vamos a buscar un ejercicio.
Este sí, bien grande. Estoy buscando una con valores pequeños. O hacemos ese mismo, pero viendo todos los pasos, porque el libro los tiene como contenido ya. Vamos a ver. Estoy viendo en el texto para tomar un ejercicio más. Hagamos esto, vamos a ver esto. Está bien interesante. Y tenemos que hacerla. Tenemos, acá muy despacito. Bien, estoy compartiendo la pizarra, ¿verdad? Vamos a ver acá entonces. Bien, pensemos en que, sigamos los pasos que nos dio el texto, ¿verdad? Pensemos en que nos dicen grafique la función polinomial f de x igual a 4x al cubo. No, perdón. 4x al cuadrado. 4x a la 4 sería, perdón. 4x a la 4 menos 4x cuadrado es. Así. Nos piden que grafiquemos esa función polinomial de grado 4. De grado 4. Primero, vamos a ver, primero, conocer los interceptos en X. ¿Se acuerdan ustedes cómo encontramos los interceptos en X? Cuando la función toca el eje X. ¿Recuerdan eso? Vamos a ver. Teníamos dos ejes. Este era el eje X y este era el eje Y. Cuando la función toca el eje X. Cuando Y tiene ¿qué valor? 0. 0, así es. Por lo tanto, recuérdense que esta f de x también es como tener esto, ¿eh? Y igual a 4x a la 4 menos 4x al cuadrado. Esta es notación. Ya vemos que f de x es y. Entonces, cuando y vale 0, entonces decimos 4x a la 4 menos 4x al cuadrado igual a 0. Resolvemos esa ecuación, sería x al cuadrado por 4x al cuadrado menos 4x al cuadrado menos 4 igual a 0, multiplicado por x al cuadrado.
Entonces tenemos por la propiedad del factor 0, tenemos que x al cuadrado es igual a 0 y 4x al cuadrado menos 4 es igual a 0. Resolvemos y obtenemos que x es igual a 0. Y aquí tenemos que x al cuadrado es igual, x al cuadrado es igual. Este 4 pasa aquí a sumar y este 4 que está multiplicando pasa a dividir. O sea que sería igual a ¿cuánto? A 1. Por lo tanto, x es igual a ¿cuánto? A más o menos raíz cuadrada de 1. Y ya encontré los interceptos. Sé que la gráfica va a pasar por 0, perdón, aquí 0,0. Recuérdense que y vale 0 y x vale 0. Sé que va a tocar este punto, el punto del origen. Y sé que va a tocar a positivo 1 y a negativo 1. Recuérdense que la raíz cuadrada de 1 es 1. Ahí está. Entonces ya tengo los interceptos. Voy borrando porque no vamos a tener espacio si voy dejando todo eso ahí. Intercepto en x igual a 0, x igual a 1 y x igual a menos 1. 3 interceptos tenemos. 3. ¿Tienen duda aquí con esto? Bien, sigamos. Voy a borrar esto. Ya hicimos el primer paso, los interceptos. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene? Con los interceptos en x, recuérdense que y vale 0. Entonces tenemos los interceptos que son menos 1,0, el otro es 0,0 y el otro es 1,0. Esos 3 puntos ya los hallamos. Este podemos llamarle punto 1, este le podemos llamar punto 2 y a este le vamos a llamar punto 3. 3 puntos encontramos que son interceptos en el eje X. Ahora, con la función le vamos a sacar la derivada f de x igual, lo que necesitamos aquí es el espacio, f de x igual a 4x a la 4 menos 4x al cuadrado, f' de x, la primera derivada, ¿a cuánto sería igual? ¿Alguien que calcule la derivada? 16x a la 3. 8x, 16. 8x. Oh, 8x, ¿verdad? Sí. Sí. Bien. ¿Qué vamos a hacer con esa derivada? A la derivada f' de x, voy a escribirlo de otro lado acá. A la derivada f' de x la vamos a igualar a 0, o sea que vamos a tener 16x al cubo menos 8x igualarla a 0 y resolver. Resolvamos esto, ¿cómo quedaría? X por 16x al cuadrado menos 8, ¿cierto? Factorizando una x. Factorizando x nos queda esto. Y por la propiedad del factor 0, x es igual a 0 y 16x al cuadrado menos 8 es igual a 0. Por lo tanto, aquí ya no hay nada que seguir. Aquí sí, x al cuadrado es igual a 8 positivo dividido entre 16. Por lo tanto, x al cuadrado es igual a más menos, perdón, todavía no quité el cuadrado. Ahora sí. Por lo tanto, x va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de la mitad de 8, ¿cuánto es? 4. Mitad de 16 es 8. La mitad de 4 es 2. La mitad de 8 es 4. ¿Cuánto es esto entonces? 2/4. 2. Un medio sería. ¿Sí? Sí, un medio. Un medio, correcto. Entonces sería la raíz cuadrada de un medio. Racionalizan esto, por lo tanto le debería de quedar más menos la raíz. Cuando dice más menos es que uno va a ir con el signo más y el otro va a ir con el signo menos. Esto ya lo saben ustedes, ¿verdad? Entonces quedarían aquí raíz cuadrada de 2 sobre 2. ¿Qué hice? Racionalizar el denominador. Recuérdense que si ustedes tienen raíz de A sobre B, eso es igual a raíz de A sobre raíz de B. Raíz de B. Y luego racionalizan. Pero no podemos traer todo paso ahí. Entonces ya tenemos 3 números. 0 y raíz de 2 sobre 2 positivo y menos raíz de 2 sobre 2. 3 números tenemos. ¿Qué vamos a hacer con esos 3 números?
Vamos a dibujar la recta numérica. Aquí la voy a dibujar yo. Allí la vamos a dibujar. Y vamos a marcar esos valores. ¿A quién vamos a dibujar primero? El negativo. Entonces, menos raíz de 2 sobre 2. Yo no sé cuánto es eso, la verdad. Menos raíz de 2. Ya vamos a ingresar eso en la calculadora. Sobre 2. Luego, ¿quién sigue? Dice que le sigue 0. Y luego sigue el positivo, que sería más raíz de 2 sobre 2. Luego, después de eso, sigue todo el intervalo. ¿Hacia dónde? Hacia más infinito. ¿Y acá de dónde venía para pasar a menos raíz de 2 sobre 2? Menos infinito. Siempre va a estar menos infinito y más infinito allí. Y los valores que encontraron. Pregunta, ¿cuántos intervalos se generaron? ¿Cuántos intervalos? 4. 4 intervalos. Y lo sacan. El primer intervalo es de menos infinito a menos raíz de 2 sobre 2. El otro intervalo es de menos raíz de 2 sobre 2 hasta 0. El otro intervalo es de 0 a raíz de 2 sobre 2. Y el último intervalo es raíz de 2 sobre 2 hasta más infinito. Yo quería buscar un ejercicio donde me salieran valores enteros acá, pero al parecer no, miren. No tuve, por eso me tomé un tiempo para estar pensando, pero no encontré ninguno. Ahora, ya está, miren, 4 intervalos. Ahora, según el texto que seguía, ¿recuerda alguien que seguía? ¿Qué seguía después de encontrar los intervalos? Tomar un número de cada intervalo. Tomar un número. Tomemos un número de cada intervalo. De menos infinito a menos raíz de 2 sobre 2. Ingrese alguien en la calculadora cuánto es menos raíz de 2 sobre 2 para que tengamos una idea. Si alguien no lo mira en raíces. Lo voy a volver a reescribir los intervalos, pero con números decimales. Menos raíz, menos infinito. ¿Cuánto es menos raíz de 2 entre 2? Menos 1. No. ¿Cuánto es eso? Menos 0.71. Así. Y acá sería menos 0.71 a 0. Y aquí de 0 a 0.71. Estoy escribiendo esto en forma decimal para que lo miren más rápido ustedes. Y aquí sería de 0.71 a más infinito. Hoy sí, un número que esté entre menos infinito y menos 0.71. ¿Cuál sería? Jóvenes, un número que esté entre Menos 2. menos 2, así es. También está el menos 1, pero eligieron el menos 2, perfecto. Ahora, un número que esté entre menos 0.71 y 0. Menos 1. Menos No, ahí no. 0.50. Menos 0.50, así es. O menos 0.5, que es lo mismo. Ahora, un número entre 0 y 0.71. Ligui, ahí podríamos manejar si solo quisiéramos solo el 0. No, no pueden incluir los extremos. Ah, ok, listo. Puede ser menos 0.5, menos 0.4, menos 0.3. Se los coloqué en decimal porque lo van a ver más rápido ustedes. De 0 a 0.71, ¿cuál voy a tomar? 0.12. 0.12. Sí, está ahí 0.12. Pero estamos trabajando con 2 cifras decimales. Tomemos otro que solo tenga una cifra decimal. Puede ser 0.4, ¿verdad? 0.5. 0.4, 0.5, que es el más manejable. Miren, 0.5, 0.4 también es válido, lo que dijo la compañera. Ahora, de 0.71 a infinito, ¿cuál creen que pueda tomar? Tomemos el 2. Tomemos el 2. 2, es válido. Ahora, van a evaluar esos números en dónde. ¿Alguien recuerda lo que vimos en el texto? En la gráfica. Sí, pero ¿en dónde lo vamos a evaluar? En la primera función. No, en la función no. Aquí en la función esta no. En la derivada de la función. En la derivada, aquí ven esta, miren. En esta van a evaluar, ¿ven? Entonces van a evaluar f' en menos 2
Alguien que me ayude con la calculadora evaluando menos 2. Aquí, miren. 16x al cubo menos 8 por x. Sustituyan el menos 2 en el x. Luego van a evaluar f de negativo 0.5. Luego van a evaluar f prima en la derivada. Luego van a evaluar f prima evaluada en 0.5 positivo. Y luego van a evaluar f prima en 2. Ayúdenme a encontrar esos valores, por favor. ¿Alguien hizo el primero? El calor. Menos 112 me dio. Menos 112. Ya está. Ahí mismo, si ingresaron eso en la calculadora, evalúen el 2. Evalúen el 2 también. Se lo van cambiando ahí. Pues yo evalúo el 2 y dice que da 112 aquí, miren. Ahora evalúen el 0.5. Primero es negativo 0.5 elevado a la 3. 2. La 3 menos 8 por negativo 0.5. 2 me dio a mí. 2 dijo, ¿verdad? Ahora solo quítenle el signo y ahí les va a dar el otro. Quito el signo. Bueno. Y aquí me dio negativo 2. Bien, los valores no me interesan, sino que el signo. Pregunta. Pregunta entonces. La derivada f' de x aquí, ¿cómo es? Menor, es negativa, ¿va? Menor que 0. La derivada en este intervalo, ¿cómo es? La f' de x es positiva, mayor que 0. La derivada en este intervalo, f' de x, ¿cómo es? Es negativa, menor que 0. Y aquí la derivada, f' de x, es como positiva, por lo tanto, mayor que 0. Ahora viene lo interesante aquí. Miren bien, ¿ve? Como es menor que 0, ¿se acuerdan el teorema que leímos? El teorema 2 es decreciente. Como es mayor que 0, creciente. Como es menor que 0, decreciente. Como es mayor que 0, creciente. O sea que yo con esto ya tengo el comportamiento de mi función. Va a venir de arriba hacia abajo, va a llegar a un punto que tiene que ver con este, luego va a subir, luego va a llevar a un punto que tiene que ver con el 0, luego va a bajar, luego va a llegar a un punto que tiene que ver con este y luego va a volver a subir hacia infinito. Miren. Y ya está, eso es lo que necesitamos. Tómenle captura de pantalla a eso porque ahora necesitamos borrar eso para poder graficar. Ahora, ¿cuáles puntos necesitamos? Ya tenemos estos 3 puntos, miren, ya los tenemos. Ahora, ¿qué necesitamos? Graficar este punto, ¿eh? Cuando x vale esto, cuando x vale esto y cuando x vale esto. O sea que esos 3 puntos los vamos a evaluar en la función f. F, para encontrar los puntos para la gráfica, es en la función f. Vamos a encontrarlo entonces. ¿Puedo borrar ya? ¿Le tomaron captura de pantalla a esto? Voy a colocarle aquí. Primero que hicimos, intervalos. Intervalos. Bueno, esto es lo mismo, intervalo, nada más que aquí. Seleccionar un número. Seleccionar un número. Luego, evaluar en f'. Evaluar en f'. Y luego, aplicar teorema 2. Aplicar teorema. Ahí está. Miren los pasitos. Y luego solo hacen el análisis. Análisis.
Hacia abajo, luego hacia arriba, luego hacia abajo y luego hacia arriba. Ese es el comportamiento. Listo, ¿puedo borrar hoy? Sí. Voy a borrar todo esto. Acuérdense de esos 3 números que les dije. ¿Cuál era el primer número? Menos raíz de 2 sobre 2, ¿verdad? Recuérdense que el primero es los valores en X. Podemos encontrar los valores en Y. ¿Cuál era el siguiente número? 0. Vamos a encontrar el valor en Y. ¿Y cuál era el siguiente número? Raíz de 2 sobre 2. Ayúdenme encontrando esto. Este le vamos a llamar punto 4, punto 5 y a este le vamos a llamar punto 6. Claro, en cada función pueden haber más puntos o menos puntos, ¿verdad? Eso va a variar. Bien, evalúen menos raíz de 2 aquí en la función f. Ahora f evaluado en menos raíz de 2 sobre 2. F evaluado en 0 y f evaluado en raíz de 2 sobre 2. Así. Para generar los puntos. ¿Ve? Vayan evaluando menos raíz de 2 sobre 2, 0 y raíz de 2 sobre 2. Y me dicen cuánto da. Abro paréntesis, escribo menos, ahora pongo el signo raíz de 2. Menos raíz de 2 sobre, pero tengo que abrir doble paréntesis. Menos raíz de 2, cierro paréntesis, raíz de 2 entre 2. Entre 2. Raíz de 2 entre 2. Elevado a la... No miro ya. 4 es, ¿verdad? 4. 4 por raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 raíz de 2 raíz de 2 entre 2. Y eso tiene que estar elevado a la 4. Elevado, el sombrerito, y aquí sería a la 4. Ahí está. Ahí está. Menos 4, abro paréntesis. Ahora escribo raíz de 2 sobre 2. Menos raíz de 2 sobre 2, perdón. Menos raíz de 2 sobre 2 entre 2. Cierro paréntesis. Y eso está elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Así. Igual. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio? A mí en la primera me dio 0. Es que a mí me dio menos 1. Creo que haber ingresado así. ¿Ve? Les voy a enseñar cómo tengo que ingresar en la calculadora. Sería f de menos raíz de 2 sobre 2. No creo que haya olvidado el signo en el segundo yo. Igual a mí me dio 0. Así. ¿Cómo se ingresa esto en la calculadora? Sería 4, abren paréntesis, un paréntesis, y abren otro paréntesis. Y escriben allí raíz, así, menos raíz de 2. A ver si es que yo voy a utilizar los signos de la calculadora. Voy a escribir como que estoy en la calculadora. Sería menos raíz cuadrada de 2 entre 2. Así. Así. No creo que lo omita la calculadora. Depende con qué calculadora lo esté haciendo. La calculadora debería entenderlo esto.
Luego, cierran el paréntesis, elevan y abren paréntesis a la 4 es, a la 4. Elevado a la 4. Cierran otro paréntesis, que este paréntesis sería el cuadrado. Este con este, y este con este, y este el 4 nada más. Menos, abren paréntesis, 4, abre paréntesis, menos raíz de 2, entre 2, cierra paréntesis, elevado al cuadrado. Y elevado al cuadrado, y ahí está una tecla de elevado al cuadrado ya, solo la tocan y le va a quedar acá. Ingresen eso en la calculadora. Ahora sí me dio -1. Ah, bien, perfecto. En el caso del otro, que es el positivo, debería ser similar porque las potencias son cuadradas. Y en el caso de 0 les va a dar 0. Miren, 0 aquí, les va a dar 0 aquí. ¿Ve? Y en el otro les tiene que dar 1 positivo. No. ¿Cuánto debería de dar? Vamos a ver. Quedaría menos aquí, ¿verdad? Quedaría menos. Quedaría lo mismo, -1. Quedaría aquí también. Ingresen con el positivo, raíz de 2 sobre 2, también les tiene que dar -1. Sí, -1. Sí, por las potencias cuadradas. Bien, ustedes calcúlenlo, ¿va? No estén aplicando teorema ni nada de eso ahí. Solo calculen, evalúen. Y ya tenemos 3 puntos más. Este y este. Bien, ya está con eso. Ahora vámonos al plano cartesiano. Tómenle captura porque ustedes me van a ir dictando todos esos valores. ¿Ve? ¿Listos? Voy borrando todo eso. Ustedes van a dictar los valores. Voy a hacer rápidamente mi gráfica. Ve, mi plano cartesiano, perdón. Aquí. Y vamos a hacer aquí. Vamos a tratar de hacer más o menos una escala real. Vamos a decir que aquí es 1, por aquí es 2, por aquí es 3. Vamos a decir que aquí es 1, que por aquí es 2 y que por aquí es 3. 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, más o menos acá. Bien, empiecen a dictarme los puntos. El punto 1, ¿cuál es? ¿Cuál es el punto 1? Negativo raíz de 2 sobre 2. No, el punto 1 de los interceptos que encontramos, ¿cuáles eran? No me acuerdo. 1,0. Negativo 1. Negativo 1,0. Aquí está. Es este. P1. El punto 2. 0,0. 0,0. Aquí está. Punto 2. Punto 3. 1,0. Aquí está, miren. Punto 3. Ahora el punto 4. Menos raíz de 2 sobre 2, -1. Menos raíz de 2 sobre 2. Es raíz de 2, menos raíz de 2 sobre 2 es menos 0,71, ¿verdad? Casi para llegar a -1, pero no. Ahora sería menos raíz de 2,2 menos 1, ¿va? Aquí es -1, miren. Para y. Y para x aquí menos raíz de 2 sobre 2. Sería más o menos aquí, miren. O sea que el punto sería este. ¿Eh? ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? 0,0. 0,0 se repite. Miren, entonces a eso se le conoce como multiplicidad. Aquí también quedaría el P sub 5. Y el P sub 6, este sería el P sub 4. Y el P sub 6. Raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2 es Negativo 1. y negativo 1. Miren, aquí debería quedarme. Negativo 1, más o menos aquí. Y ya están los puntos. Entonces, váyanse a la tabla que hicimos con la gráfica. Váyanse a la tabla. Permítanme, activar la cámara. Váyanse a la tabla. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Ojo aquí. Permítanme, quiero cambiar color para que vayamos viendo cómo queda. Aquí. De menos infinito a menos raíz de 2 sobre, a menos raíz de 2 sobre 2, ¿cómo es la gráfica? Recuérdense que aquí está menos raíz de 2 sobre 2b, coma, menos 1. Ese es el Decreciente. punto. Es decreciente, o sea que viene de arriba de menos infinito
hacia abajo. Tiene que tocar ese punto, tiene que tocar este otro punto, menos raíz de 2 sobre 2. Luego, de menos raíz de 2 sobre 2 a 0, ¿cómo es la gráfica? Creciente. Creciente, ¿verdad? Sí. Luego, de 0 a raíz de 2 sobre 2, Decreciente. decreciente. Permítanme. Que quedó claro esto así. Así. Recuerden que tiene que ser curva porque es un polinómico acá. Así. Luego, de raíz de 2 sobre 2 a más infinito, Creciente. creciente y tocando el punto que hemos graficado. Mire. Y eso que está ahí que parece una W, esa es la gráfica de y igual a, ¿cuánto era? 4x a la 4. 4x a la 4 menos 4x cuadrado. Y ahí está. Esa es la gráfica, miren. Claro, ustedes como lo van a hacer con regla y lo van a hacer todo detalladito, a ustedes les va a quedar bien bonita. Y eso sería, miren jóvenes, así se grafica con el criterio de la primera derivada. Y aquí prácticamente estamos terminando el contenido de la segunda unidad. ¿Preguntas, jóvenes? Diga. No, Lick. Hagan ese mismo ejercicio, pero sin verlo. Hagan ese mismo o hagan el que está en el texto, pero sin verlo, siguiendo los pasos así como lo hicimos acá. Bien, si no hay preguntas, pues los dejo. Voy a bajar un poquito más esta computadora que no me miren nada que están haciendo la cámara. Bien. Feliz noche a todos entonces. Si no hay preguntas, nos vemos. Gracias, Liz. Feliz noche. Nos vemos, Cindy. Una pregunta.